Hemos llegado ya al quinto domingo de Cuaresma, prácticamente pues cerrando la Cuaresma, porque pronto celebraremos ya el Domingo de los Ramos y a media semana pues se cierra la Cuaresma. Pero pensando ya en el quinto domingo, estamos a punto ya de entrar a la Semana Santa. Y el texto que nos ofrece la liturgia, pues un texto muy hermoso, es el acercamiento de Jesús a una mujer que es sorprendida en adulterio. Por eso les invito pues a prestar atención en el texto mismo y luego la reflexión que haremos en torno a este evangelio. Entonces es Juan 8, 1 al 11. Jesús se dirigió al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio, la colocaron en el centro y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: El que no tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Si leyendo un libro descubrimos que una página ha sido arrancada, lo primero que pensamos es que contenía material escabroso o inconveniente y que una mano piadosa, para evitar problemas a los lectores inmaduros, haya eliminado el texto ofensivo. Pues bien, en los primeros siglos de la Iglesia, cuando se transcribían los libros del Nuevo Testamento, ha desaparecido de casi todas las copias de la Biblia esta página del Evangelio de hoy. Debe haberlo escrito Lucas, porque ciertamente es el tema, es el estilo, el lenguaje, pues son de él. Y su lugar natural sería al final del capítulo 21. Es allí, en efecto, donde lo colocan un número importante de manuscritos antiguos. Desde luego, este relato no es de Juan, y nadie sabe cómo pasó al octavo capítulo del cuarto evangelio. Tal vez porque algunos versículos más abajo se encuentra la frase de Jesús: Yo no juzgo a nadie. En cualquier caso, está claro que este texto ha tenido una historia bastante turbulente. La razón: San Agustín dio la suya un poco expeditiva y obvia. Algunos fieles de poca fe, o más bien enemigos de la verdadera fe, probablemente temían que la acogida de Jesús a la pecadora diera patente de inmunidad a sus mujeres. Dicho de otra manera, maridos, padres, líderes de la comunidad deben haber pensado que las palabras de Jesús
yo no te condeno, podrían ser malinterpretadas y por tanto era mejor ignorar el relato. El verdadero motivo, sin embargo, de esta sospechosa página censurada sea tal vez la otra, la práctica penitencial que había establecido pues en los primeros siglos de la Iglesia. Con el aumento de número de cristianos en los primeros siglos había decaído la calidad moral de la comunidad, dando paso a un cierto laxismo que justificaba cualquier comportamiento como lícito. Como reacción se había extendido la creencia de que la Iglesia, tratándose de pecados graves, podía perdonar al pecador, sí, pero solo una vez en la vida. A los reincidentes no les quedaba otra alternativa que esperar el severo juicio de Dios. Es lógico, pues, que los rigoristas prefirieran soslayar y no dar ninguna importancia al episodio, pues, de la adúltera. Quienes, por otra parte, favorecían una actitud más benévola y comprensiva, recurrían de buena gana, pues, a este relato. En las Constituciones Apostólicas, un importante libro del siglo IV, se recomienda al obispo que en el trato con los pecadores imiten lo que Jesús hizo con aquella mujer que había pecado y a quien los viejos habían arrastrado ante él. El caso es que con sospecha o simpatía el relato permaneció después de todo en los evangelios, pero a costa de buscarle una explicación a la frase infractora, que algunos hubieran preferido que Jesús no hubiese pronunciado, yo no te condeno. Se recurrió a explicaciones como esta. Vean lo bueno que es el Señor. La mujer tenía que ser lapidada, pero gracias a su gran arrepentimiento, Jesús la defendió y después la perdonó. Explicación inútil porque no hay absolutamente nada en el texto evangélico que nos haga suponer que la adúltera se había arrepentido. Y es justamente esta la razón del tortuoso recorrido histórico de esta página del relato. Tiene algo de extraño que Jesús pues perdone a un pecador arrepentido. La mujer del relato, sin embargo, fue perdonada por Jesús sin esperar a que pidiera perdón. No nos confundamos con el episodio de la pecadora de quien Lucas habla, por otra parte en su evangelio, la que lloró, que ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La adúltera del evangelio de hoy no ha hecho nada de eso. Ha sido sorprendida infraganti, agarrada, amenazada, tal vez golpeada y después arrojada ante Jesús. Nada más. Por supuesto que ella estaría pues traumatizada, asustada, avergonzada. Pero suponer que en estas condiciones haya pensado en un acto de contrición perfecta, pues es pura fantasía. Porque la preocupación de excusar y defender a Jesús. Él no tiene necesidad de nuestras justificaciones y defensas. Nos sorprende, nos desconcierta, pues muy bien. Quizás no estemos de acuerdo con su manera de actuar, pero no se puede negar, modificar ni minimizar el desafiante alcance de un comportamiento como el suyo. Una mujer es sorprendida, no precisamente cuando rezaba el rosario. No es de extrañar que no molestaran a su pareja o cómplice, pues siempre ocurre lo mismo. La agresividad, la violencia, la pasión se desfoga siempre contra los más débiles, en este caso la mujer. Los fuertes como el hombre del relato siempre logran escabullir el bulto. La ley castigaba el adulterio pues con la muerte.
En la práctica, sin embargo, los jueces solían siempre cerrar un ojo y nunca condenaban a la pena capital. Por otra parte, cuando la Biblia impone esta pena, no pretende la ejecución real. Lo hace para poner de relieve pues la gravedad del delito. Basta con pensar que también la pena de muerte pues será prevista para quien pegaba a su propio padre, tal como está en Éxodo 21:15. No sabemos quiénes eran entonces los guardianes de las buenas costumbres de Jerusalén, pero una cosa es cierta. Entonces, como ahora, había gente obsesionada con los pecados sexuales cometidos por otros. ¿Cómo se explica este fanatismo en la defensa de la decencia pública? ¿Son realmente puros e inocentes estos moralizantes? ¿Por qué disfrutan sacando a la luz pública los pecados ajenos? Tal vez se trate de gente enferma que desearía hacer las mismas cosas, pero al no poder se ensañan contra quienes sí las hacen. A uno de estos vigilantes de la moralidad se le debe haber ocurrido la idea: ¿qué tal si llevamos a esta pecadora al maestro Galileo, a ese tal que siempre está a favor de los corrompidos? A ver si es capaz de defenderla. A ver qué cara pone cuando no tenga más remedio que pronunciarse contra una de los suyos. Encuentran a Jesús sentado en el patio del templo, rodeado de mucha gente, escuchándole atentamente. Arrastran a la mujer en medio de ellos y la dejan ahí de pie delante de todos. Después, con malévola sonrisa, le preguntan: Maestro, la ley de Moisés ordena que mujeres como estas sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Jesús no responde. Se inclina y comienza a escribir en el suelo. ¿Qué escribe? La opinión se extendió a partir de San Jerónimo, según la cual Jesús habría escrito pues los pecados de los acusadores. No tiene sentido y ya nadie acepta eso. Sin embargo, está bien documentada la costumbre entre los pueblos semitas de escribir garabatos en el suelo mientras piensan, o para descargar la tensión o controlar la irritación ante preguntas absurdas o provocadoras. Jesús podía haber salido del paso de una manera muy simple, invitando a los acusadores a presentar el caso ante los jueces legítimos. El tribunal del Sanedrín se encontraba a escasos 100 metros de distancia, pero esto significaba abandonar a aquella mujer en manos de los vigilantes de la moral pública, que la exhibían ya como un trofeo, como una presa. Por eso levanta la cabeza y dice: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Luego se inclina de nuevo y continúa trazando líneas en el suelo. Los acusadores ante estas palabras comienzan a sentirse incómodos. Han sido desenmascarados, su hipocresía está a la vista de todos. Bajan los ojos y, con gesto desenvuelto como para ocultar el bochorno y la vergüenza, se van alejando, comenzando por los más viejos, por los presbíteros. Dice el texto griego: solo se queda Jesús a solas con la mujer. Consideremos la posición de ambos. La mujer está de pie, como los acusados durante los juicios, y Jesús estaba sentado. Durante el diálogo, ninguno de los dos cambia de posición. Jesús se inclina, levanta la cabeza, se inclina de nuevo, pero permanece siempre sentado, y la mujer de pie allí en el centro. A continuación, el versículo 10 de nuestro texto dice que Jesús se incorporó, dando la idea de que para juzgar se puso de pie. No es así. El verbo utilizado es el mismo que está en el versículo 7 y ha sido traducido como
alzó la cabeza. Jesús se quedó como estaba abajo, en la posición del sirviente, no del juez que mira desde arriba a los acusados. Solo ha levantado la cabeza para derramar sobre a la mujer con la dulzura de su mirada la ternura de Dios que no condena nunca a nadie. Todos se han marchado, los acusadores, la multitud e incluso los discípulos. Solo Jesús ha permanecido para pronunciar la sorprendente sentencia: no hay condena. El Evangelio hace hincapié en que los primeros en alejarse fueron los más viejos. Tal vez sean las personas más maduras de la comunidad las que deban ser invitadas a hacer un examen de conciencia. A menudo son personas las que se deleitan en tirar pues las piedras con chismes y difamaciones. Si Jesús no juzga ni condena, entonces ¿quiere decir que el pecado es cosa de poca importancia? No. Lo mismo de comportarse bien o mal, no. El pecado es un mal muy grave porque destruye la vida de quien lo comete. Jesús no dice a la mujer: vete en paz, has hecho bien en traicionar a tu marido, síguelo haciendo. No. Le dice: deja de hacerte daño a ti misma. No repitas el error de arruinarte la vida por un momento de placer. Nadie aborrece tanto el pecado como Jesús, porque nadie ama al hombre más que Él. Sin embargo, no condena a quien se equivoca, para no añadir otro quebranto al mal que el pecador que ya se ha hecho pues a sí mismo. Tal vez Él no condene ahora, pero juzgará y castigará un día a sus hijos e hijas que han cometido el mal. Prestemos atención. Jesús no dice a la mujer pecadora: por esta vez no te condeno. Estuvieras satisfecho a los rigoristas de los primeros siglos. Jesús dice: yo no te condeno, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Esta página del Evangelio sigue incomodando hoy tanto como lo hizo entonces. Sigue inquietando a quienes continúan arrogándose desde la roca inexpugnable de su respetabilidad el derecho a lanzar piedras, no ya con las manos, sino difamando, marginando, pronunciando juicios severos, alimentando desconfianzas, difundiendo habladurías. Jesús no tolera que nadie arroje estas piedras dolorosas y crueles contra quienes apenas se sostienen de pie, doblegados bajo el peso de los propios errores. Acerquémonos pues a la escucha y celebración de la Eucaristía, en la que desde la entrada nos reconocemos pecadores, y que el Evangelio nos ayude para ser misericordiosos como el Padre. Y siendo misericordiosos como el Padre, entramos ya en el clima de la Semana Santa. Gracias pues por su atención.